Hola a todos, qué alegría saludarlos en una nueva emisión de Rescatando Sonrisas, el programa de la clínica Oral Studios, donde vamos a ver casos en los que vamos a demostrar que todas las sonrisas son rescatables, haciendo un impacto, entre otras cosas, muy bonito en la calidad de vida de todos y cada uno de los pacientes que atiende el doctor José Fernando Espitia, a quien le doy la muy cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo ha estado? ¿Qué más, Andrea? ¿Cómo has estado? Qué bueno que estamos aquí con nuestros televidentes de nuevo. Yo siempre les agradezco mucho su presencia, que nos vean, que nos recomienden, que vayan a la clínica. Ayer me decía, porque yo decía, muchas gracias por elegirnos, y el paciente me mira, pero ¿cómo así? Yo sí, muchas gracias porque yo sé que tienes muchas opciones en el mercado de elegir la clínica o el odontólogo que te atiende, y para nosotros es muy especial que usted nos elija a nosotros y vamos a dar todo lo posible porque su tratamiento sea el mejor, más seguro, más rápido, menos doloroso y que usted quede muy contento. Entonces realmente muchas gracias por vernos y los esperamos en la clínica para que nos conozcan, y si tiene algún problema odontológico y de pronto no vive en Medellín o no puede viajar, pues que este programa le sirva para entender y aprender que ese problema que usted tiene solución. Doctor, la semana pasada, cuando estábamos cerrando el capítulo, usted nos estaba mencionando algo, y era en estos procesos que iniciamos, donde les damos un diagnóstico, les damos un pronóstico, también nos los dijo, donde estamos trabajando, es muy importante conocer la historia del paciente. Y usted nos decía, es que necesitamos saber qué enfermedades tiene, qué medicamentos está tomando, cómo es su calidad de vida, qué hace, qué no hace, qué consume. ¿Por qué eso es importante, Doc? ¿Usted qué se ha encontrado en esos pacientes que lo acompañan y que lo visitan, que en la mayoría somos adultos e incluso adultos mayores? Sí, y la verdad es que los odontólogos a veces, por el tiempo, porque nos dedicamos a hacer solamente estética o porque no tuvimos esa preparación en la universidad, se nos olvida que somos una parte importante de la salud de los pacientes y que podemos contribuir hasta diagnosticar. Yo en mi vida he tenido la fortuna o la desfortuna, no sé, de ayudar a diagnosticar 3 cánceres en 3 pacientes, y los cánceres de boca son muy agresivos. ¿Solamente con la consulta con usted pudo llegar sí, a coayudar en ese diagnóstico? Con ese tipo de cosas, hombre, una herida que no sana, una lesión que cambia, un lunar, porque en la boca hay lunares también, entonces chequear ese lunar, revisarlo, remitirlo adecuadamente al estomatólogo para que haga una biopsia. Ese tipo de cosas nos ha tocado hacerlas en la odontología, y a los odontólogos se nos olvida la gran responsabilidad que tenemos en el cuello y hacia arriba. Eso sí, cuando queremos justificar que hacemos votos y todo ese montón de cosas, ay, sí, no somos los especialistas en cabeza y cuello, pero cuando necesitamos hacer diagnósticos verdaderos de los pacientes se nos olvida. Entonces, digamos que es muy importante. Ahora, yo cuando llego a una consulta al consultorio, pues llega el paciente, yo me presento, hola, soy José Espitia, soy odontólogo hace 25 años de la Universidad de Antioquia, hace 15 años soy especialista en rehabilitación oral e implantes también de la Universidad de Antioquia, me fui a estudiar implantes a Brasil, me fui a estudiar cirugía a España, contame en qué te puedo ayudar. El paciente me cuenta todo su cuento, sentados en el escritorio, todavía no se ha sentado en la silla odontológica. Y cuando se sienta en la silla odontológica, le digo, vení, ¿y de qué sufrís? Y me lo tengo como tan de memoria de toda la vida, es decir, de la presión, del corazón, del azúcar. Tomas algún medicamento, cosas para la osteoporosis, para la presión. Y esas cosas son muy importantes, sobre todo porque tenemos pacientes sistémicamente comprometidos, adultos que pueden tener problemas, desde problemas autoinmunes o enfermedades que se van complicando con la edad, con la vejez, y eso es normal porque todos tenemos problemas, o pacientes, por ejemplo, que han sufrido infartos y están anticoagulados. En ese caso, pues tengo mucha experiencia en ese tipo de casos, con mi propio papá que toda la vida pues tuvo un infarto y tuvo anticoagulación y tuvimos que atenderlo y hacerle muchas cosas. Entonces, digamos que son preguntas muy importantes. Y he contado en otros tipos de espacios de una paciente que llegó a Estados Unidos a hacerse unas prótesis híbridas arriba y abajo, y había pagado todo, y estábamos 2 mañanas para ella, y nosotros con Luisa, la que ya salió ahí en las imágenes, que es nuestra enfermera de planta, tenemos un protocolo donde primero se le manda al paciente un formulario de todas las enfermedades posibles, medicamentos que toma, todo esto, el paciente lo debe llenar, pero cuando llega el día de la cirugía, volvemos a llenar ese formato, y la enfermera se encarga de preguntarle de nuevo todo. Entonces, le pregunté yo en su primer día de consulta, luego le enviamos un formulario y luego llena el formulario en la cita. Luego tenemos, inclusive yo soy súper extremista y tengo un monitor cardíaco, entonces le medimos la presión sanguínea, el pulso, la temperatura, porque obviamente si tiene la temperatura alta puede tener una infección o una gripa,
que no es bueno operar personas que estén enfermas porque su respuesta inmune está afectada. Luego le hacemos estas pruebas rápidas de glicemia, y ahí es cuando la paciente que les contaba que en los Estados Unidos le hicimos la prueba de glicemia y le salió en 200, y decía, pero pues, Muy ¿qué alterado. pasa? No, doctor, venga, en serio, usted no sufre, porque ya le habíamos hecho la pregunta y los 2 formularios. No, doctor, yo no sufro del azúcar, pero mira esta prueba, vuélvasela a hacer, otra vez 201. Venga, hágamela a mí, normal. Entonces no es el aparato el que está malo. Yo le dije, no, mire, usted con esta glicemia tan alta, yo no la puedo operar hoy. Venga, vamos al segundo piso, que hay un laboratorio, vámonos a hacer una hemoglobina glicosilada, que la pedimos mucho, mucho para los pacientes mayores para hacer cirugía. ¿Por qué es importante, doc? Porque afecta la cicatrización. Y de hecho nos pasó un chasco con una paciente que ya le habíamos hecho arriba, y la paciente empezó a hacérsela de abajo 6 meses después, y la paciente no se estaba tomando los medicamentos. Y nos confiamos de que ella sí era buena paciente, y cuando le hicimos la cirugía casi no sana, o sea, tuvo una cicatrización de casi 2 meses de algo que sana en 15 días. Opa. Entonces es un problema, los implantes se pueden perder, la cicatrización no es buena, puede tener dolor. Y esta paciente bajamos al segundo piso, que inclusive hasta yo me hice la hemoglobina glicosilada, y le salió en 12. Un paciente diabético es de 6,7 creo hacia arriba. Uno puede operar hasta 7,5, digamos, si es un diabético controlado. Pero en 12, esta paciente estaba al borde de un coma diabético. Y la señora brava, porque había viajado desde Estados Unidos a hacerse esas cirugías, y le dije, mire, yo no la puedo operar. Vayan del médico, consulte, que le mande medicamentos. Ah, doctor, entonces yo me voy para otra clínica. Y dije, tranquila, mire, yo le devuelvo su plata, váyase para otra clínica, pero lo que soy yo, no me voy a arriesgar a una complicación grave. Entiendan, no es por falta de amor. Tengo toda la mañana del otro día disponible para usted, pero yo prefiero quedarme sin hacer nada, que nunca pasa porque siempre aparece otro paciente para operar, pero prefiero quedarme sin hacer nada que ganarme esa platica y tener problemas a futuro y perder todos los implantes. La señora al final reaccionó, me hizo caso, se fue para Estados Unidos, hizo su tratamiento y al año volvió ya con el azúcar controlada, le hicimos sus implantes y quedó perfecta. Entonces es muy importante hablar de eso. Hombre, un paciente con la presión alta. Nos ha pasado, una vez llegó una paciente con la presión altísima, que inclusive yo la operé con el monitor cardíaco puesto, porque esta paciente realmente tenía mucho dolor, tenía una fractura de un diente, el dolor aumenta la presión, al aumentar la presión se aumenta el dolor y es un círculo vicioso, entonces había que atenderla. Entonces yo le puse anestesia, poquita, porque la anestesia también sube la presión, le hice la extracción y yo dije, pues ya le hice la extracción, ya está anestesiada, ¡tum!, le metí un implante y le hicimos una carga inmediata, pero controlada todo el tiempo con la presión. O pacientes, por ejemplo, digamos, si están anticoagulados con aspirineta o ácido acetilsalicílico, pues tenemos que pedirle permiso al médico de quitar esa anticoagulación, antiagregación, porque son antiagregantes plaquetarios, y poder hacer la cirugía. Pero aún peor, hay pacientes cardíacos que tenemos que darle un antibiótico 1 hora antes para hacer una profilaxis antibiótica, y también tenemos que pedir permiso para quitar, por ejemplo, una warfarina. La warfarina es un anticoagulante muy fuerte, entonces uno hace una incisión y eso sangra y sangra y sangra y sangra y eso no para. Ahora una cirugía grande de una híbrida que sangra mucho, en estos casos hay que pedir permiso para que el paciente, el médico le autorice utilizar endoxiaparina, que es inyectada junto al ombligo. Entonces tenemos un montón de cosas, y la que yo prefiero, la que me encanta, las bifosfonatos. Pero esos bifosfonatos los hablaremos después de esta pausa para comerciales. Me tiene el doc aquí encantada, se lo dije ahorita. Y yo soy muy chismoso. Yo se lo dije ahorita, yo soy una televidente, yo soy una fan que tiene simplemente un puesto especial y lo puede escuchar todo el rato. Pero sí, nos tenemos que ir a una pausa. Si ustedes quieren hablar con el doc, si quieren que el doc estudie ese caso, él o cualquier integrante de su equipo, porque recordemos, también hay para quienes buscamos o una sonrisa más bonita con un blanqueamiento, o una ortodoncia, o queremos mejorar alguna. Todos los profesionales a disposición, ustedes los encuentran en Oral Studio y es muy fácil, 604-322-9191, 312-709-3687, Oral Studio Colombia en Instagram y todas las redes sociales. Pidan esa cita, lo conocen a él y van a quedar más encantados que yo, se los aseguro. Pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en Rescatando Sonrisas con el doctor José Fernando Espitia. Doctor, vea, por ahí dicen, no hay nada peor que un dolor de muela.
ay no doctor, no hay nada peor que un chisme incompleto y usted no nos contó que eran los bifosfonatos y nos quedamos acá sin saber por qué eran sus favoritos y por qué los estaba mencionando. ¿Qué pasó con ese medicamento? No, yo tengo un problema que es que a mí me priva el chisme, o sea, a mí me dicen mañana te cuento, yo no puedo dormir. Yo, venga, no, venga, cuénteme de una vez. ¿Qué pasó usted? No, ¿Qué tenemos que hablar, ay no, eso es tan horrible, yo no soporto eso. No ve, los bifosfonatos y alendronatos son medicamentos especializados y eso lo hemos hablado en varios capítulos de este programa, pero me gusta mucho hacer pedagogía sobre ellos. Son medicamentos que actúan para evitar la osteoporosis o para mejorar la osteoporosis. Entonces, ¿qué pasa? En la célula, en el hueso hay dos células, una que se llama osteoblasto y otra que se llama osteoclasto. El osteoblasto produce hueso y el osteoclasto se lo come. Entonces, en toda la vida hay un equilibrio entre estas dos células porque cada 6 meses están renovando el hueso. Entonces, cuando estamos ya más mayores, y sobre todo las mujeres, cuando entran en la menopausia, la que produce se va volviendo perezosa y ya no produce. Pero la que come sigue con hambre y sigue comiendo. Entonces ella sigue comiendo, como esta no produce nada o muy poquito, se van formando poros. ¿En dónde? En el hueso. Entonces por eso se llama osteoporosis, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Alendronatos, bifosfonatos y ácido alendroico, que es inyectado cada mes, es una inyección cada mes, son medicamentos muy buenos porque lo que hacen es que duermen la que come. La que come se queda dormida y esta que produce, pues lo poquito que produce va rellenando de nuevo el hueso. Pero resulta que la célula que come, que es el osteoclasto, la necesitamos para el proceso de cicatrización de los implantes. Porque cuando nosotros ponemos un implante, hay una fricción, el hueso se calienta y este hueso en un mes se reemplaza. ¿Cómo se reemplaza? Y de hecho el día más peligroso de los implantes es el día 14, porque en ese momento tenemos la menor cantidad de hueso nuevo con la menor cantidad de hueso viejo. Entonces el implante está como ahí en el aire prácticamente. Entonces, cuando no tenemos osteoclastos activos, ese hueso no se puede remodelar. Y yo le digo a la gente, es como hacer una casa o un edificio y necesitamos, ¿qué? Hacer columnas y sacar, ¿qué? La tierra. La volquetica que se lleva la tierra por allá para un llano grande es la que come. Y si no hay volquetas que saquen la tierra, llueve y eso se vuelve un lodazal. Y es lo que pasa, no cicatriza, se vuelve como una especie de cáncer que no sana y el hueso se sale a pedazos. Obviamente el riesgo de esto es el 3%, pero entonces ahí viene algo que yo siempre he dicho. Yo a mi mamá le haría una cirugía que tiene el riesgo del 3% de que parezca un cáncer inducido por medicamentos. La respuesta es no, yo a mi mamá no le haría eso. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esto y darle tiempo. O sea, ¿qué hacemos ahí? Mandamos un cetelopéptido, que es una prueba sanguínea para saber si el paciente si los osteoclastos están funcionando, para ver qué colágeno hay en la sangre y le damos una espera de 6 meses cuando están tomando esos medicamentos. Entonces, nos ha pasado en estos días, a pesar de que yo tengo control cuando yo hago la entrevista, control cuando mandamos un formulario y control el día de la cirugía, el día que ya habíamos sangrado a la paciente, teníamos el PDF, yo ya me estaba lavando las manos, la paciente estaba acostada, me dice, ay doctor, y entonces ¿cuándo puedo seguir tomándome los bifosfonatos? Romantico, por Dios bendito, es que usted, ¿cómo así usted está tomando bifosfonatos? Ay, sí doctor, cada día me tomo una pastillita, no sé qué. Entonces, esos medicamentos no son para pararles bolas, hay que pararles bolas porque una cirugía que puede ser inocente puede terminar el paciente sin mandíbula, porque la mayor cantidad de complicaciones es en la mandíbula. Entonces, por eso es muy importante ver la parte sistémica de los pacientes. Entonces, no, recomendaciones, estar pendientes, saber qué medicamentos toma, qué enfermedades sufre y, por favor, así vea que somos odontólogos, que usted dirá, pues odontólogo, ¿para qué quiere coger esos chismes? Eso no tiene nada que ver. Cuéntele al odontólogo de qué sufre. Todo hay que contárselo, todo está relacionado y somos un solo cuerpecito holístico que todo funciona. Doc, vamos a hablar nuevamente de una prótesis superior híbrida hoy. La que más nos gusta, nuestra especialidad, la que nos ha vuelto famosos. Entonces vamos a ver el caso, por favor, los chicos de producción. Tenemos este paciente, es un paciente que llegó de Panamá, que tenía varias condiciones. Primero, miren la mordida está así, o sea, la mandíbula estaba más salida. Esto realmente, desde mi punto de vista, yo no tengo forma de ayudarle porque obviamente eso requiere una cirugía maxilofacial para recorte. Pero en la parte superior, el paciente tenía una prótesis removible. Entonces, este tipo de prótesis es bastante difícil de solucionar porque pues no se sostiene. Entonces, un paciente con ese tipo de mordidas más una removible es una complicación bastante difícil. ¿Qué hicimos? Fuera de eso, los dientecitos que él tenía no estaban en muy buenas condiciones. Entonces decidimos hacer una prótesis. Lo que pasa es que en este tipo de pacientes se vuelve un poquito más complejo porque tenemos una mordida que no nos es conveniente.
¿Hay que tratar esa mordida, Doc? Hay que tratar de mejorarla, pero como les dije inicialmente, no podemos controlarla del todo porque tendríamos necesidad de una cirugía maxilofacial. Claro. Y el paciente no se la quería hacer, ni era pues como el objetivo de la visita. Entonces ya entramos, abrimos el colgajo, ahí estamos regularizando el hueso, porque a veces nos encontramos huesos que se llaman en filo de cuchillo, donde son súper delgaditos, y estamos ya poniendo los implantes. Entonces aquí lo que estamos es fresando el hueso para poder colocar los implantes de este paciente. Un paciente de un deportista, fue deportista de alto rendimiento, fue un jugador de fútbol profesional y ya está dedicado a la parte de entrenamientos y eso, entonces no podíamos dejarlo sin dientes, era uno de los compromisos. Yo nunca juro sobre piedra que lo logre, pero el Señor nos pidió que hiciéramos todo lo posible, que además estaba en unos cursos, aquí, pues teníamos que ayudarle mucho a él a cumplir este cometido de no dejarlo sin dientes. Y fue muy bonito porque en este caso empezamos a hacer prótesis ya un poquito diferentes de las que habíamos mostrado antes, porque estas son impresas. Son prótesis impresas con unas resinas especiales que ya están saliendo súper fuertes y que en el propio consultorio las imprimimos y eso nos ayuda a agilizar. ¿Y son permanentes? Sí, estas prótesis ya pueden ser permanentes porque tienen un alto contenido de circonio, lo que las hace muy duraderas a largo plazo. Entonces, digamos que con él empezamos un proceso de unas prótesis más rápidas, donde, digamos, son muy resistentes, pero obviamente todo eso está todavía en desarrollo. Lo que pasa es que a nosotros nos llegan, pues por la condición de docente y todo, nos llegan como los últimos avances en la odontología y nos permiten testear este tipo de materiales, pero va muy bien. O sea, el paciente ya lleva 2 meses desde que le hicimos esta cirugía y no ha tenido ningún problema. Él estuvo aquí 1 mes mientras asistía a los cursos y a las capacitaciones que tenía que hacer, y luego se fue para Panamá y está pendiente para volver en unos meses para verificar cómo está, y todo ha marchado súper bien. Este no es el tratamiento, claramente muy bueno, pero no es el ideal. O sea, siempre hacemos un tratamiento un poquito diferente. Aquí habían unas particularidades muy puntuales, es de otro país, necesitaba con urgencia los dientes, pidió incluso no estar sin ellos, que por eso se da, no la palabra experimento, pero sí este primer test Pero, en el que se está corroborando lo buena que es esa prótesis. Pues realmente son materiales que tienen su INVIMA, que tienen todo, pues, y tienen unos estudios detrás, porque para lanzar algo de odontología pues tiene que haber sido muy estudiado, no es pues que a alguien se le ocurrió sacar una resina de impresión y ya. Lo que pasa es que son materiales que en el mundo puede que lleven 2 años en el mercado, pero en Colombia apenas llegan. Claro, Entonces, por supuesto. Y la técnica también. Entonces, sí, digamos que es la primera de las primeras prótesis que hacemos en una resina de impresión con un 81% de circonio. Entonces, esto nos permite, obviamente estamos respaldados por la literatura, pero para Colombia, para nosotros, es una técnica nueva, por decirlo así. Entonces, aprovechamos estas cosas para darle solución a los pacientes y que se vayan muy tranquilos. En este caso, el paciente llevaba 6 implantes. También era una gran ventaja porque era una prótesis que iba a estar soportada por 6 implantes, no iba a tener grandes voladizos, lugares donde se fracturara, y ahí le estamos poniendo hueso en la zona de adelante porque yo quería poder mejorar un poquito esa mordida que estaba muy atrás, y aunque no le vamos a hacer cirugía maxilofacial, el hecho de colocarle hueso en esta zona, que lo hago mucho con las mujeres que necesitan cambiar su prótesis por híbridas, que están muy preocupadas por el soporte labial. Entonces ponemos mucho huesito en esta zona para que el labio no se les colapse y se les marquen aquí las arrugas de los surcos nasogenianos. Y esas telitas son las membranas. Esos papelitos que esos vemos papelitos nosotros. Esos papelitos valen $1 millón. Dios mío. Y son colágeno que permite que el hueso se convierta en hueso. ¿Eso se queda ahí? ¿Ese papelito se Sí, absorbe? son membranas reabsorbibles en 6 meses. Y mire qué bonitos los 6 implantes que le pusimos a este paciente. Doc, ¿usted le ve a esto que va a ser la nueva gran novedad, no sé si es la palabra, la innovación que llegó para quedarse? Tan linda que le hicimos. Queda muy bonita. Sí, o sea, realmente yo creo que sí. Yo por ahora realmente la tomo con una prótesis provisional que cumple funciones de una prótesis definitiva, pero en 4 meses que el paciente vuelva la vamos a evaluar y vamos a ver si realmente sí nos convence o pasamos ya a un circonio maquinado, ¿cierto? Pero eso es lo que va a cambiar el mundo de la odontología, la impresión. Que vamos a hacer, yo ahora estoy haciendo provisionales impresos en esta nueva resina
y sobre todo para pacientes que se van 6 meses y yo no puedo estar pendiente de ellos porque son muy fuertes. Y realmente, y era una de las cosas fuertes del curso que yo dicté hace poquito, y es que la odontología digital nos cambió la vida a todos y nos tocó volver a aprender odontología. Y en esos aprenderes es que está el doc compartiendo sus conocimientos y siempre renovándose. Ese caso era un caso muy particular. Tal vez el caso que usted tiene en caso sea igual de particular y el doc está listo para escucharlo. La cita es muy fácil, solo lo tienen que llamar al 604-322-9191 o a través del 312-709-3687 o en las redes sociales, en Instagram, los pueden encontrar como @oralstudiocolombia del doctor José Fernando Espitia. Nos vamos a desconectar un momento, pero ya volvemos con mucho más en Rescatando Sonrisas. Estamos de regreso. A todos ustedes, muchísimas gracias por sentarse a conocer estos casos con nosotros, a hablar con nosotros, Doc, y compartir un poquito, conversar con usted, muy rico. Doc, a esa que estábamos viendo, a esa que es en una impresión, que tiene una mezcla de circonio, y a las prótesis en general, ¿qué recomendaciones hace usted para que las cuidemos, para que acompañemos, además del cepillado que ya lo conocemos? ¿Cómo podemos apoyar ese proceso de limpieza? Aquí entran nuestros amigos de SmileX con el irrigador intraoral, porque recuerden que estamos 6 implantes con una prótesis que está reemplazando por lo menos 12 dientes. El SmileX es una pequeña irrigador oral, pero es una hidrolavadora, que es lo que quería decir. Una pequeña hidrolavadora que nos va a ayudar a limpiar la boca, no reemplaza el cepillado ni la seda dental, pero complementa, y sobre todo para híbridas, para pacientes de ortodoncia, para pacientes con diseño de sonrisa, esos que se les ve la encía así toda roja, toda fea. Esto es ideal para que mejoren su calidad de higiene oral y la calidad de sus encías. Entonces, recomendamos mucho a la gente de SmileX, gracias por apoyarnos, y esperemos que lo compren, no solamente para esos casos, sino para pacientes con ortodoncia y pacientes con diseño de sonrisa. Entonces, no, pues nada, más que todo, agradecerles el apoyo, sobre todo agradecerles a los televidentes que nos vean, que disfrutan este caso. Pues yo realmente, me dicen, muy difícil la televisión, yo digo, no, yo voy a chismosear, a mí me encanta conversar. Los invitamos a que nos hagamos un tintico en Oral Estudio, que conversemos, nos conozcamos y podamos buscar una solución para ese problema odontológico que usted de pronto tiene. Y si están diciendo, no, pero es que el caso de hoy es muy fácil, lo mío sí es complejo, mire, casos complejos los pueden encontrar todos. Es más, en el canal de YouTube de Oral Studio ustedes pueden encontrar los casos tan maravillosos que se ha encontrado el doctor y sonrisas que ha rescatado. Y ese caso que usted cree que es complejo, tal vez para el doctor es algo que sí se puede solucionar, llámelo. Pida esa cita, 604-322-9191, 312-709-3687, @Oral Studio Colombia, para quienes son un poquito más tecnológicos, lo pueden encontrar así en Instagram, del doctor José Fernando Espitia. Doctor, gracias por esta conversada de hoy. No, muchísimas gracias por aguantarnos la chismoseada y nos vemos en próximos capítulos. Por el momento que descansen, chao.